Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Daniel Arassa. Molt bona tarda, Daniel. Bona tarda. Periodista i escriptor. El Germán González, del Mundo Catalunya. Bona tarda, Germán, benvingut bona també. Bona tarda, gràcies. La María Jesús Cañizares, de Crònica Global. Bona tarda, María Jesús. Bona tarda. I la Iva Anguera, de l'Independiente. Bona tarda, Iva, benvinguda també. Hola, bona tarda. La convidada d'aquesta setmana al Converses d'aquest dissabte, la senyora Cristina Dexeus, que és presidenta de l'Associació de Fiscals. Bona tarda, buenas tardes. Bona tarda, buenas tardes. Senyora Dexeus, com sempre, els fiscals, almenys la imatge que tinc jo, no? Se'ls presenta com la part més dura d'un judici, jo no sé si dir los más malos del juicio, en fin, ¿es así o no está de acuerdo en absoluto con lo que le estoy planteando encima de la mesa para empezar el programa de hoy? Venga, dígame. En absoluto, pero yo creo que también parte de la culpa la tenemos nosotros mismos por no habernos sabido explicar y haber hecho pedagogía de lo que es el fiscal en una España democrática, ¿no? Un Estado de Derecho como es este. El fiscal tiene por misión cumplir la ley y además la defensa de la sociedad y la defensa de las víctimas y de los más débiles. Por tanto, no es el malo, es el bueno de la película. El fiscal no solo persigue delitos y delincuentes, también protege a las personas desvalidas como menores, discapaces, las personas mayores que están en residencias o en situación de absoluto desamparo. Entonces, nuestra intervención es más amplia que la estricta del penal y siempre en defensa de la legalidad y del interés público tutelado por la ley, o sea, de la sociedad y de las personas más será débiles. Entonces que se presta un poco a estar con los medios de comunicación, como hoy, por ejemplo, y explicar lo que hacen y, bueno, y de cierta manera tener un poco de marketing de su trabajo, que es importantísimo por lo que se cuenta, ¿no? Efectivamente, yo creo que tenemos que avanzar, pero también es verdad que tenemos muy pocos medios para hacerlo. Estamos infradotados en esto y en muchas más cosas. Una de nuestras reivindicaciones, aparte de una reforma tremenda en el ámbito de la justicia y también de la propia contextualización del fiscal en nuestro proceso penal, reclamamos que la investigación la lleve el fiscal. También nos interesa que se modifique la forma de cese del fiscal, por ejemplo, fiscal general del Estado, que no coincida con el mandato del gobierno, que no cese a la vez, que su mandato sea ajeno al cese del gobierno, para que esa autonomía del fiscal se consolide y además se visualice. Queremos también autonomía presupuestaria, autonomía de gestión y de regulación, separarnos mucho del Ministerio de Justicia y reivindicarnos. Pero además para eso no solo requerimos una serie de reformas legales, sino también de medios materiales de los que no gozamos, porque imagínese usted que la Fiscalía General del Estado solo tiene a 2 personas dedicadas a comunicación porque no tiene presupuesto propio y porque el que se le da por parte del Ministerio no permite otra cosa. Solo hay 2 periodistas. Con lo cual, ¿cómo vamos a actuar? ¿Qué catálogo de reivindicaciones pone sobre la mesa? Uy, y más. ¿El prioritario cuál es? ¿Eso que el peso de la investigación recaiga en la Fiscalía? Eso es histórico. Yo vengo escuchándolo desde hace muchos años. Sí. Y todavía no lo han conseguido. ¿Lo conseguirán? No se sabe. La verdad es que el panorama político Pero, está complicado. A ver, ¿trabajan en ello ustedes o qué? A ver. Existen 2 anteproyectos, 2 borradores, por así decirlo, de reforma, en que se confiere la investigación al fiscal. Uno realizado por el ministro Caamaño en 2011 del PSOE y otro por Ruiz Gallardón en 2013, si no recuerdo mal, con el PP. 2. Y últimamente, supuestamente, se estaba trabajando en una confluencia, diremos, de esos 2 anteproyectos para generar un tercero. Bueno, yo llevo 31 años en la carrera y me dijeron eso cuando llegué, que estábamos en vías de conseguir la investigación para el fiscal, y aquí estamos. Y estamos en un año complicado. Por eso digo que ahora el tema de las elecciones, después cómo quedarán configuradas las mayorías. Este año ya está perdido. Ya está perdido, ¿no? O sea, ya hemos llegado este año 2020, está perdido y luego habrá que ver los equilibrios, ¿no? Políticos, parlamentarios, para ver qué es lo que puede. Esa eterna reivindicación queda ahí. Oiga, ¿el fiscal es independiente hoy en día? Vamos a ver. El fiscal
Por eso yo hablaba de las formas o fórmulas de evitar esa visualización o esa susceptibilidad que puede generar en la ciudadanía el hecho de que el fiscal sea propuesto por el gobierno y que cese cuando cesa el gobierno. Es independiente. El constituyente no quiso que el fiscal general del Estado fuera, o los fiscales fuéramos la correa de transmisión del gobierno a los tribunales, que era lo que había anteriormente en la dictadura. Hubo debates muy serios y se decidió que el fiscal no iba a ser esa correa de transmisión. El fiscal es el garante de la ley, es el que cuida de los intereses de los desprotegidos, etcétera, etcétera, y defiende la independencia de los tribunales. No interfiere en los tribunales con mandatos del gobierno. Con lo cual no somos gobierno, no dependemos del gobierno, no podemos recibir órdenes del gobierno, el gobierno está vetado, no puede darnos órdenes, pero lo cierto es que es verdad que para evitar suspicacias y para evitar tentaciones, porque los políticos, desde luego, tienen inmensas tentaciones de asumirnos, unas pretensiones tremendas de asumir al Ministerio Fiscal para, bueno, pues doblegarlo y que atienda a sus intereses, es por lo que reivindicamos esa autonomía presupuestaria, esa autorregulación, esa falta de dependencia del Ministerio de Justicia y entre ellas pues que el cese del fiscal general del Estado no sea coincida, ¿no? Efectivamente, Claro. su periodo de elección, por ejemplo, pues no coincida necesariamente con el del gobierno. Claro. Es una de las fórmulas. Podrían estudiarse otras, pero se sí. me ocurren más preguntas, pero Daniel Araceli No, Banquera tiene muchas una ganas. cosa muy Daniel, puntual. acércate más al micro, por favor. De un lado, lo que me ha dicho a mí me ha llamado la atención porque la imagen que se tiene y que los políticos dan, sobre todo cuando la línea de la Fiscalía no va en su línea, es la de decir que es simplemente una correa de transmisión del gobierno. Tenemos, no correa, sino prácticamente al dictado del gobierno correspondiente. Pero la pregunta es muy distinta, sobre todo porque usted ha dicho, es más humana. ¿Los fiscales tienen corazón? O sea, tenemos la imagen de que el fiscal es una persona que tiene cabeza, es decir, sabe que la gente es una gente que ha estudiado, que sabe tal, pero parece que es el malo de la película, aquel que dice que va en busca de cargarse a la gente, es decir, que pide 4 veces más, 10 veces más de pena de la que en principio parece más razonable. Entonces, esto requiere esta visión humana de atender a la persona, a la víctima. ¿Los fiscales tienen corazón? Efectivamente, como todos, pero bueno, pues somos profesionales y hay que en ocasiones anteponer la profesión desde luego al corazón, pero es que detrás de cada hecho delictivo y aunque en ocasiones pues solicitar penas importantes pueda incluso al propio profesional pues suponerle un esfuerzo personal, no profesional, desde el punto de vista humano, por las circunstancias del acusado, etcétera, etcétera, pero es que detrás hay una víctima. ¿Y quién defiende a esa víctima si no la defiende el fiscal? En ocasiones puntuales hay acusación particular, pero en muchas ocasiones no la hay. Por tanto, claro que tiene corazón, pero tiene que tener la frialdad absoluta de saber dónde estamos y qué estamos trabajando y a favor de quién estamos trabajando. Entonces, bueno, Iva. Yo vuelvo sobre el tema de la independencia judicial, de esa imagen que usted denuncia que se ha manipulado especialmente desde el ámbito político. Yendo a la concreción del último año y al juicio del procés, que ha sido el escaparate de la independencia judicial y de la Fiscalía. La fiscal general, María José Segarra, ha conseguido preservar esa independencia judicial de la Fiscalía, en su opinión. Yo creo que sí. Vamos a ver. Creo que hay una imagen muy evidente que distingue, y eso debería de ser el esfuerzo que debiéramos hacer los fiscales para que trascendiera a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Hay en el juicio del procés un dato muy revelador de quién es el abogado del Estado y quién es el Ministerio Fiscal, y cuál es la labor de uno y cuál es la labor de otro. ¿Quién se ha mantenido incólume, cambiando de gobierno, en la petición por delito de rebelión? Los fiscales. ¿Quién en un momento determinado se ha plegado a la voluntad del Ministerio de Justicia y en lugar de delito de rebelión ha modificado no la calificación, pero sí la visión que se estaba manteniendo o la postura que se estaba manteniendo inicialmente? El abogado del Estado. Por tanto, yo sí que creo que hemos preservado esa imagen de
autonomía y de independencia respecto al poder político. Una de las cosas que se ven habitualmente cuando hay algún suceso de gran repercusión mediática o por ejemplo en el tema del procés, es que a veces se legisla a golpe de titular. A raíz del procés ahora se plantea si habría que modificar el delito de rebelión que contempla el Código Penal. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Es necesario clarificar digamos, en previsión de que en un futuro se pueda dar una circunstancia, o ese artículo está perfectamente redactado y no hay más vueltas que darle, ¿no? Vamos a ver, yo creo que no hay que legislar para una situación concreta, en un momento concreto, justamente cuando se están produciendo los hechos o cuando se están desarrollando las consecuencias de los mismos, porque todo requiere una reflexión. Es lo mismo cuando decimos que hay que regular de nuevo las agresiones sexuales. Bueno, es que este Código Penal del 95 lleva soportando 39, si no me equivoco mal, reformas. Igual vamos por la 40. Entonces, las cosas yo creo que se han de hacer en derecho, con sosiego y con mucha reflexión. Suponer que van a producirse situaciones similares a las que se han producido hace 2 años es mucho suponer, creo yo. Por tanto, legislar de cara a que pudiera suceder algo similar o no, o distinto. Bueno, vamos a ver qué interpreta el Supremo sobre el tipo penal. Y luego ya veremos. La pregunta que me hago a veces es si la Fiscalía o el Poder Judicial en general, aunque algunos estamentos sí que están más o menos adaptando, es si el Poder Judicial en España no creo que haya dado el paso de adaptarse a las nuevas tecnologías y al siglo XXI y a lo que la comunicación requiere. Yo siempre he escuchado que el tiempo judicial y el tiempo periodístico es muy diferente. Cada uno tiene sus momentos y hay que respetarlos todos, evidentemente, eso no lo voy a entrar. Pero sí que pienso que a veces la justicia no comunica bien. Y a veces la Fiscalía igual también le pasa un poco eso, que no sabe comunicar bien y todo es mucho golpe de titular y golpe de redes sociales y legislar en caliente cuando eso no tenía que hacerse, y no se transmite desde la Fiscalía, desde el Poder Judicial en general, que las cosas son más calmadas y que necesitan su reposo. ¿Usted considera eso, que no se transmite suficientemente bien? ¿No hay pedagogía en ese sentido? Yo lo he confesado aquí desde el primer momento. He venido a entregarme en ese sentido. No estamos haciendo pedagogía, pero también reconozco que nos faltan los medios necesarios para ello. No tenemos gabinete de prensa desde la Fiscalía General del Estado hasta el fiscal del TSJ, hasta las fiscalías provinciales, en que uno de nuestros compañeros tiene que ser el portavoz. No tenemos ningún tipo de formación. Manejamos también temas muy sensibles, con víctimas detrás. También es complicado saberlo manejar, pero si además somos inexpertos y carecemos de medios, pues el resultado es este, lamentablemente. Daniel Iba, venga. Ahora me centro en un aspecto relacionado con la política, pero evidentemente con contenido judicial, fiscal, etc. Ho tornarem a fer. O sigui, estamos a semanas de que no entiendo, ho tornarem a fer. Por tanto, ya se sabe que ho tornarem a fer. ¿Pero el qué, Dani? ¿El qué harán? Si no algo. Lo dicen. No sabes el qué, pero algo. algo. Bueno, como titular queda bien, luego la verdad... Como titular queda bien, lo mejor... Queda todo en fuegos artificiales, es lo mejor, ¿no? Puede ser, pero en cualquier caso, el Ministerio Fiscal, a la espera de esto, sabiendo que viene, es decir, como un ejército que sabe que le van a atacar. No sabe si será a las 7 de la mañana o a las 9, pero sabe que le atacan. Entonces, está preparado. Entonces, el Ministerio Fiscal, ante esto que sabe que vendrá, ¿qué está haciendo en este momento? Bueno, vamos a ver. Claro, el fiscal actúa cuando se ha cometido un hecho delictivo. Nosotros una posibilidad de prevención no la tenemos. La prevención corresponde a otros estamentos y a otras entidades. Nosotros siempre actuamos una vez que se ha cometido un hecho delictivo. Por tanto, en principio, si no se ha cometido ningún hecho delictivo, estamos a la expectativa. En principio, corresponde a otros estamentos, en su caso, adoptar medidas para evitar que eso se pueda producir, en su caso. Pero es una manifestación tan sui generis y tan inespecífica. ¿Qué tornarem a fer, no? Bueno, puedes llegar a entender que quieren volver a hacer, pero bueno. Bueno, claro, pero si en ellos mismos se ponen de acuerdo, perdón, me estoy yendo ya de... No, pero bueno, estamos en ello. Iva. Sí, yo quería cambiar un poquito de tercio porque antes comentaba de pasada uno de los ejemplos de que no es
oportuno legislar en caliente es la violencia de género, que es otro de los terrenos en los que está siendo muy contestada la actuación de la justicia en general. En los últimos tiempos estamos viendo que a raíz de la sentencia de la Manada se están cambiando las calificaciones fiscales y de los jueces instructores en varios casos. Usted antes apelaba a que el fiscal parece el más duro porque actúa en defensa de la víctima. En los casos de violencia de género los fiscales han quedado cortos, o incluso los instructores han quedado cortos en esas calificaciones, ¿o qué ha pasado? Bueno, vamos a ver. Es que violencia de género no necesariamente comporta delito sexual. Por tanto, estamos hablando de delitos temas, sexuales. claro, de dos temas diferentes. Si nos referimos a la violencia de género, yo creo que estamos donde tenemos que estar. Lo que también es verdad es que los instrumentos tampoco a veces son los adecuados, porque las peticiones de órdenes de protección, etcétera, etcétera, son tan fácilmente quebrantables y no tenemos medios para evitar que se quebranten, por ejemplo, pero se solicitan cuando hay base para ello, cuando hay indicios suficientes para ello, igual que se califica cuando vemos que existen indicios suficientes de criminalidad. Otra cosa es lo que luego suceda en el momento del juicio y las pruebas con las que podamos contar pasado el tiempo y en otra situación posiblemente en que se encuentre la pareja en ese momento. Pero eso ya es otra situación. Y en el caso de violaciones o de agresiones sexuales, que ha habido un cambio muy sustancial, porque ha hecho falta. No diría que un cambio muy sustancial en la interpretación. Yo creo que siempre hemos sido bastante coherentes en la interpretación, pero sí que es verdad que se ayuda de una resolución del Tribunal Supremo, una o dos resoluciones del Tribunal Supremo sobre la agresividad ambiental, que ayuda a interpretar un poco lo que puede ser una agresión sexual como violación. Ahora que iba a preguntar esto, y sobre las órdenes de alejamiento, creo recordar, ahora lo digo de memoria, que en España las órdenes de alejamiento la cifra era muy, muy inferior a otros países, o que se concedían, no sé si la mitad de los casos, no sé si es por falta de medios o porque es una medida que a lo mejor se considera que tampoco luego se va a quebrantar. No sé. No, la verdad es que estos datos yo los desconocía y no puedo hacer comparaciones, porque tampoco sé el índice delincuencial existente en otros países y por tanto no sé si la comparativa es adecuada o no, o se ha hecho solo teniendo en cuenta algún parámetro solo. Yo creo que cuando estamos ante una situación en que consideramos que existe un riesgo evidente para la persona que denuncia, para la supuesta víctima, para la persona que solicita esa orden, se interesa. Otra cosa es que efectivamente sabemos, bueno, pues desgraciadamente vemos en muchas ocasiones como el hecho de que se dicte una orden no es sinónimo de protección absoluta a la víctima, porque si está en la mente del otro el vulnerarla, la va a vulnerar. No tenemos ahí a un policía detrás de él para que pueda controlarle. Germán. Muy simple. Para usted el Código Penal actual español, ¿qué le parece? ¿Se debe reformar? ¿Es correcto? ¿Es suficientemente garantista? Es que es muy amplia, el Código Penal tiene muchos artículos. No es tan simple, no es tan simple. No es tan simple, no es tan simple. Yo lo que sí que creo es que lo que no se puede hacer es ir haciendo reforma tras reforma tras reforma sin darse cuenta en ocasiones de que la reforma de un tipo conlleva la reforma de otro que no ha sido reformado y que entonces ensamblan mal. Por tanto, claro, cuando un Código Penal ya lleva 40 reformas, es posible que en ocasiones queden vacíos o queden pues conceptos que colisionan unos contra otros. Con lo cual, lo que rogaría es que si se ha de legislar, se haga un Código Penal bien meditado y duradero, con vocación de futuro, no de cambio al cabo de 3 años. Bueno, ahora se está pidiendo un cambio de este Código Penal por el tema de la reincidencia, por esta oleada de actos violentos y de agresiones que ha habido en Barcelona y en otros puntos. Bueno, tendría que hacerse ese cambio, creo que dice que sí, según lo entiendo por la pregunta que ha hecho Germán, pero tendría que ir parejo con ese cambio de un Código Penal total,
o tendría que ser aspectos muy concretos, en este caso de la reincidencia, delitos menores, en fin? Bueno, vamos a ver, claro, siendo posibilistas, de lo que se trata casi ahora mismo es que se reforme el tema de la multirreincidencia. Retocarlo, porque ciertamente, vamos a ver, ya en 2015 se hizo una reforma intentando consolidar la multirreincidencia en el Código Penal y la posibilidad de que la repetición de determinadas infracciones, como sería el caso de los hurtos, diera lugar a una agravación de la pena de 1 a 3 años de prisión. Es verdad que pues el precepto donde se recogía esa agravación no especificaba claramente que la repetición de 3 hechos delictivos leves, como serían las antiguas faltas de hurto, o sea, las sustracciones al descuido inferiores a 400 euros, también conformarían esa multirreincidencia y, por tanto, agravarían la pena a pena de prisión. El Tribunal Supremo, reinterpretando ese artículo, consideró, en una sentencia no pacífica, pero sí consideró que pues era exacerbar la pena. Considerar que 3 delitos leves de hurto, o sea, 3 sustracciones inferiores a 400 euros en menos de un año, convertirían a la 4ª en un delito grave o agravado de hurto con pena de 1 a 3 años de prisión. Con lo cual nos hemos quedado sin posibilidad de agravar esos hurtos de menudeo, y estamos observando que efectivamente hay muchísima gente que se dedica a ello de forma habitual, y en el metro, y que sabe lo que hace. Y que sabe lo que hace, efectivamente, porque ya pretende no llegar a los 400 euros y que tiene pues asediada la población, tanto a los turistas como a los barceloneses, efectivamente. Y lo que es desolador es que celebramos juicios por delitos leves rápidos, 60 al día, y las hojas histórico-penales donde se recogen todos esos antecedentes a veces son abrumadoras. Páginas y páginas y páginas con condenas por delitos menores, o sea, delitos leves de hurto, seguidos, incluso individuos que vienen, no suelen acudir al juicio, pero vamos, asuntos que nos llegan a juicio de individuos que han sido detenidos el mismo día 2 veces. Y 3. Y mientras se soluciona esto, yo recuerdo que hace años la Fiscalía de Barcelona dictó una instrucción en la que un poco agilizaba esto. No sé si mi pregunta es si el Ministerio Fiscal puede ser ágil en este sentido. También recuerdo, no sé si es la misma instrucción u otra, en la que se decía, si por ejemplo un extranjero que ha cometido un delito, pues expulsión inmediata. Claro, todo esto cuesta dinero, claro, al gobierno. No, pero es que estamos hablando de problemas distintos. El problema es, primero la Fiscalía lo primero que tiene que hacer es cumplir la ley y no tiene otra opción que hacer eso. No podemos inventarnos la normativa. Pero aparte de eso es que cuando se trata de delitos leves, la pena es multa. No se puede expulsar a una persona cuando comete un hecho delictivo castigado con multa. Solo a partir del año de prisión, con lo cual no se puede hacer nada en ese sentido. Sigue campando. Lo que se pretende es solicitar medidas de alejamiento del metro, donde cometen los hechos delictivos frecuentemente, o del tren. Pero eso tampoco es fácil, tampoco le pondrás un policía detrás del... Tampoco es fácil, pero como han hecho de eso su vida, su método de vida, pues les distorsionas un poco, les molestas, les entorpeces un poco. Pero los tribunales habitualmente conceden este tipo de medidas de alejamiento, porque yo me acuerdo que durante una época se concedían respecto al metro, respecto a unos grandes almacenes que todos tenemos en mente también, que no podían entrar durante tiempo la gente condenada, pero esto no se ha vuelto a escuchar. No sé si los tribunales, por mucho que la Fiscalía lo pida, no sé si lo conceden. Bueno, yo creo que se están concediendo últimamente, no todos, pero sí que existe una mayor tendencia a concederlos. Y las patrullas urbanas que han surgido estos últimos meses. Lo ideal es que estuvieran las patrullas municipales, de policía municipal, de Mossos d'Esquadra. No es la solución. No, desde luego. No es la solución. No es la solución y puede provocar situaciones de una tensión indeseada.
Hablando estos días del problema de seguridad ciudadana, sobre todo en Barcelona, ha salido el dato, no sé si es correcto, de que los juicios rápidos se están celebrando con 8 meses de retraso, lo cual es un concepto rápido bastante relativo. Entonces, no sé si la propuesta de reforma del Código Penal tapa la falta de medios. Vamos a ver. Podría, pero tampoco. Vamos a ver. Sí que hay un retraso, por supuesto. Hay un retraso de hasta 10 meses en la celebración de juicios rápidos por delitos leves y por delitos menos graves. Eso ha conllevado como medida de agilización transitoria que se cree un juzgado de delitos leves de guardia número 2 para coadyuvar. Y este sí que está celebrando porque claro, ha recibido los nuevos asuntos y está al día y está celebrando, pues yo creo que con 15 días de diferencia como mucho. Y en el tema de los juicios rápidos menos graves, acontece lo mismo. Se ha ampliado el turno para que se puedan celebrar más rápidos, pero sí, hay una... Pero eso es acumulación, y eso es una falta de medios evidente, de jueces, juzgados y fiscales. De juicios inmediatos ya no hablamos, que esto también es un proyecto. Sí, los juicios inmediatos... Sí, ¿Hay alguna? Damos alguna a la El tema prensa. de tráfico, alguna cosa así. Inmediatos, bueno, sí, que te cogen el día siguiente algún delito de tráfico, ¿no? Sí, Bueno, está bien. Conformidades en la guardia. Sí. Sí. una cosa... Eso es un sistema que ya se estableció en el procedimiento de la posibilidad de conformidad en la propia guàrdia, que evita juicio. Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant d'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb la Ivanguera, la María Jesús Cañizares, el Germán González, el Daniel Arasa, i avui la protagonista és la senyora Cristina de Xeus, que és presidenta de l'Associació de Fiscales. El Daniel volia preguntar, doncs endavant, vinga. Sí, no, concretamente estamos haciendo ahora, hablando de esta reforma legal, Código Penal, ¿sería positivo o cómo se puede andar a que en la misma línea la reforma vaya a unificar, o por lo menos casi unificar las leyes, en este sentido, de los países de la Unión Europea? Porque hay que avanzar en ese sentido, o realmente no se puede hacer esto. Bueno, se podría atender al sistema de otros países y ver cuál es la solución que se está dando en otros países. Lo que ocurre, y evidentemente lo que sería tremendamente deseable, es que existiera un Código Penal europeo, pero bueno, yo creo que en este momento es complicadísimo conseguirlo. Bueno, conseguiremos la Fiscalía Europea para determinadas materias muy puntuales. Bueno, por algo se empieza. Sí. Y en este sentido, perdón, con otro aspecto de las leyes, leando con la manada, pero no tanto, sino como una muestra simplemente. Con la primeras sentencias de la manada, la presión popular, las manifestaciones, hicieron después cambiar las calificaciones y demás. Aparte de esto es puntual, importante pero puntual. Al margen de esto, podemos llegar a un momento en que los jueces se vean muy condicionados por la presión popular ante las sentencias y que entonces realmente no se haga justicia en verdad, al margen de esto, en cualquier caso, ¿no? Estamos en este Bueno, camino. es una pregunta muy interesante. Yo creo que los profesionales tenemos que ser ante todo profesionales y por tanto, pues si hay presión mediática alrededor, soportarla y mantenernos al margen e interpretar, en el caso de los jueces, las normas como en conciencia crean que deben interpretarlas a la vista de las pruebas que se han practicado en el acto del juicio oral. A mí los juicios paralelos me dan miedo, porque realmente, bueno, pues parecía, incluso en el momento del juicio por la manada, que estábamos pues, en una plaza pública haciendo justicia, impartiendo justicia por la ciudadanía, mientras unos hacían el ganchillo, los otros iban cortando cabezas. Yo creo que hay que ser rigurosos, hay que pedir también a la población que respete el trabajo de los jueces, que en ocasiones pues puede no ser entendido, y ahí está nuestra obligación de explicar mejor el porqué de determinadas resoluciones o porqué de determinadas interpretaciones, pero que la justicia está en manos de profesionales y por tanto hay que dejarles trabajar. El tema de la comunicación, que
Es el problema de la comunicación que hablábamos antes, ¿no? Que no Sí, se explica bien. explicar bien. Medios... Explicar bien. La senyora Dexeus, en alguna ocasió, jo l'he llegit, que sempre, o de quan en quan, demana un plus pels jutges i pels fiscals que han de treballar a Catalunya, no? Tenim aquí a Catalunya, a Barcelona, concretament, l'escola de jutges. ¿Qué pasa que els jutges i els fiscals no volen quedar-se a Catalunya, senyora Dexeus? Bueno, ¿Qué ocurre? vamos a ver, yo creo que hay varias razones. En primer lugar, tradicionalmente no hemos sido los catalanes pues aspirantes a opositores, a jueces o fiscales o letrados de la Administración de Justicia. No solíamos ser mayoría ni muchísimo menos. A veces incluso en promociones éramos anecdóticos los catalanes. Por tanto, pues se nutre generalmente Cataluña de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia que vienen de otras comunidades de España. Eso conlleva que necesariamente se planteen en un momento determinado de sus vidas el marcharse a casa, pero eso es normal. Lo que sí que es verdad es que en esta época en que ha habido una situación, bueno, pues de crisis, de tensión, bueno, en que la convivencia yo creo que sí que se ha rasgado, se ha roto, en que la gente ya no se sentía atraída por venir a Cataluña, cuando siempre la Fiscalía, por ejemplo, de Barcelona ha sido puntera y ha sido un reclamo para los fiscales jóvenes, y eso se dejó de sentir porque pues la situación no era cómoda, era muy crispada, y eso determina que la gente, si puede, se marche, y por eso queremos que haya un plus para quienes se quedan y sobre todo para que los que vengan en otras condiciones más favorables. Lo que iba a preguntar, perdón. No, que si se había cuantificado cuánto fiscal se ha ido, no sé. En los Jueces sí que han hecho cuantificación, y yo les he oído montones de ocasiones, porque ellos tienen concursos mucho más rápidos y mucho más amplios. Como son muchos más, tienen muchos más órdenes jurisdiccionales, y ellos sí que lo han percibido. Nosotros en el último año hemos tenido 3 concursos, uno de 13 plazas, otro de 15 plazas, creo, muy reducidos para toda España, con lo cual la posibilidad de movimiento es mínima, es mínima. Entonces, sí que había gente que había manifestado, pues hombre, pues no, en este momento me lo estoy planteando, pero la evidencia no la tenemos porque es que no ha habido casi ocasión. ¿Y la situación ahora es más tranquila? ¿O sigue igual de tensa? Bueno, yo creo que la Fiscalía, ¿eh? En la Fiscalía. ¿Cómo lo ven ustedes de la Fiscalía? La Fiscalía, yo creo que hemos sabido mantenernos siempre muy sosegados ante esta situación. Y es lo que yo percibo también en mis compañeros. Sosiego, tranquilidad, sabemos que tenemos que trabajar, las situaciones son adversas. Bueno, pues son adversas, ya vendrán otros momentos mejores. Nosotros estamos con la tranquilidad que puede tener la ciudadanía en Cataluña en este momento. Es decir, bueno, pues puede pasar cosas, pueden pasar, pueden no pasar, también. Puede haber elecciones, sí, no. Ya veremos. Ya veremos. Usted no se ha planteado en ningún caso el traslado, el pedir el traslado. No. Usted es catalana. Yo soy de aquí, he nacido aquí. Y aquí se quedará. Y aquí me quedo. Sí. En el supuesto que esta aventura del independentismo llegara a buen puerto, ¿usted se plantearía...? Entonces sí. Sí. Yo juré defender la Constitución y cumplir la ley. Y eso es lo que hago. ¿Más preguntas? Yo antes hablaba de la protección que hace el fiscal de las personas más débiles, de los menores. Hay un punto muy preocupante que es el tema de los desahucios. Cataluña es una comunidad autónoma en la que está disparado estas cifras. ¿Se tiene esa percepción que se puede hacer algo para evitar según qué situaciones desesperadas? Hemos visto a Mossos, pues incluso actuando. No quiero yo ahora criminalizar al cuerpo de los Mossos porque bastante también tienen sus problemas de efectivos y tal, pero bueno, un poco qué hace la Fiscalía, cómo mira este tema, el tema de la pobreza. La verdad es que, claro, el tema de la pobreza, más allá de la intervención que podamos tener en menores desamparados, en situación marginal, de problemas con la familia que no puede hacerse cargo de los mismos, nuestra intervención es más limitada.
pero sí que es cierto que hace falta una intervención de servicios sociales en ese ámbito y en muchos otros ámbitos más, que estamos muy necesitados, como en el tema de los MENAs también, que existe un desbordamiento absoluto y es también otro tema muy inquietante. Entonces, yo creo que son problemas no solo en algún caso de la Fiscalía, bien sea porque son menores pues que han cometido hechos ilícitos y por tanto están sujetos a la Fiscalía de Reforma, o en su caso porque están desamparados y son objeto de tratamiento por la Fiscalía de Menores, sino también de los servicios sociales, que es la primera línea de fuego, por así decirlo, es el primer batallón que ha de entrar a cubrir esa situación. En este sentido, precisamente lo que he comentado ahora, está creciendo, digamos, el número de expedientes que van llegando a la Fiscalía, si los MENAs, si los problemas familiares, tal. La carga de trabajo, por decirlo de alguna forma, está disparándose en los fiscales, los jueces, etcétera, y cada vez están más imposibilitados de poder atenderlo, o realmente es mucho más estable de lo que puede parecer desde fuera. No, yo creo que primero deberíamos de tener la posibilidad de tener un estudio muy reciente, muy actualizado y bien realizado sobre las necesidades y las cargas de trabajo existentes no solo en Cataluña, sino a nivel nacional, y luego la comparativa con Europa. Pero más allá de eso, yo creo que partimos de un déficit histórico, tanto en los jueces como en fiscales. Partimos siempre de unos números por debajo de los necesarios. Las cuentas muchas veces no salen y hacemos lo que podemos en la Fiscalía para atender todas las necesidades, y al final se llega muchas veces también por el voluntarismo y por la vocación que tenemos los compañeros de alcanzar nuestra meta, pero sí que es verdad que ha crecido, hay un repunte de criminalidad y un repunte también de necesidad de intervención del fiscal en materia de familia, por ejemplo, hay un repunte, igual que en materia de protección de menores también, sí. En los últimos meses se ha puesto en cuestión, con el debate sobre la falta de medios en justicia, pero también en policía, la operación Toga, que es la operación específica de protección policial a los edificios judiciales a raíz de todo el procés. ¿Usted está de acuerdo en que se ha reducido la presión y que esta operación Toga se podría revisar, o cree que de cara a la sentencia es más necesario que nunca mantener esa protección a los espacios de trabajo de jueces, fiscales, de la Administración de Justicia? Bueno, vamos a ver, sí que es verdad que parece, por lo que anuncian, que se avecina un tiempo más tempestuoso a resultas de la sentencia que recaiga sobre el juicio a los políticos que realizaron las actividades delictivas que han sido juzgadas últimamente por el Tribunal Supremo. Y parece razonable entonces mantener este dispositivo. No creo, por otro lado, que el hecho de que exista este dispositivo sea el motivo determinante de la falta de presencia de Mossos en las calles y de los problemas de inseguridad en la ciudad de Barcelona. Está respondiendo esto a la Colau y a otros, ¿no? Bueno, lo que pasa es que me temo que hay discrepancias respecto a quién debe decidir si se levanta ese dispositivo, porque los Mossos dicen que son los jueces y los jueces dicen que son los Mossos. O sea, ahí van a tener que ponerse de acuerdo de alguna tarde o temprano. No se pronuncia. De acuerdo, no se pronuncia. No, me parece, yo no me parece bien. Y hablando de las relaciones con Mossos, se había hablado de las tensiones entre jueces y Mossos a raíz del proceso independentista. Desde la Fiscalía, ¿cómo se ha vivido las relaciones con los Mossos? Bueno, yo creo que las relaciones con los Mossos se han mantenido y se han potenciado incluso en los últimos tiempos. Por tanto, no creo que haya ningún motivo para tener suspicacias, ni la ciudadanía hacia los Mossos, ni hacia nosotros, ni nosotros hacia nadie. Todo lo contrario, están colaborando con total normalidad a día de hoy. En este sentido, no creo que nadie duda, por supuesto, de la profesionalidad de los fiscales y jueces, por supuesto, ni tampoco de los Mossos. Esto no creo que dude nadie. Pero sí puede haberse introducido, llamémosle, el virus del mirar hacia otro lado por parte de algunos, en este caso, policías. Esto usted lo han... Es decir, determinadas cosas no tenerlas en cuenta. ¿Ustedes han captado algo en ese sentido? Bueno, vamos a ver.
es tan vago y tan amplio que no sé decirle, pero vamos a ver. ¿Perdón? Vemos casos particulares. Se ve claramente que en caso tal, no digo a nivel global, sino en algunos casos muy concretos, puntuales o concretos que se ve algún día concreto tal vez. Alguna situación concreta, sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que pasar página de lo que en su momento pudo haber pasado o se pudo haber planteado, y además yo sí que quiero lanzar una defensa de los Mossos, del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, independientemente de que en un momento puntual y determinados mandos o algún miembro anecdótico del mismo pues no estuvieran a la altura de las circunstancias. Lo cierto es que es un cuerpo que está operativo y está arraigado ya aquí en Cataluña y está actuando debidamente. Por tanto, yo no creo que exista ese comportamiento, y si lo hay, ha de ser puntual. Y por parte, o las relaciones del Ministerio o de la Fiscalía con el Gobierno, o del Estamento de Justicia en Cataluña con el Gobierno, en los últimos años, que la justicia ha hecho su trabajo, ¿ustedes se han sentido apoyados por el Gobierno de la Generalitat, recolzados, como diuen en català, o les ha dejado un poco ahí? Bueno, vamos a ver. El que tiene los medios económicos, pues es difícil, a veces es difícil conseguir que los suelte. Eso ya es, yo creo, un principio máximo, ¿no? Bien sea el Ministerio de Justicia, bien sea la Generalitat. En ocasiones, pues te sientes abandonado por unos y por otros, en el sentido de que sabes que hay necesidades obvias y evidentes y no te las conceden, pese a que son obvias y evidentes, pues porque económicamente no les conviene o porque no les resulta rentable la justicia, también puede ser, ¿por qué no? Pero sí que es verdad que si en algún momento nos hemos sentido quizás más abandonados, también tengo que decir que en los últimos meses se está atendiendo más a las peticiones de la fiscal jefe de Barcelona, porque hoy mismo me lo comentaba ella. Con lo cual... ¿Por parte de la Generalitat o del Gobierno? Parte de la Generalitat. ¿No? Es que dependemos en materia de funcionarios, materia de medios materiales, de edificios, etcétera, etcétera, dependemos de la Generalitat. Y sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, pues si ha habido alguna petición de que determinados funcionarios, por favor, pues que no los sacaran de fiscalía, se ha atendido. Esto sí que lo tengo que decir. Molt bé, doncs Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación Fiscales, muchísimas gracias por estar este sábado con nosotros, compartir esta conversa con gente del mundo de la prensa de Barcelona y hasta otra ocasión. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias també al Daniel Arasa, al Germán González, a la Iva Anguera i a la Maria Jesús Cañizares, tornant dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de los Stars Gramarín, aquí al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau, que vagi bé. Bona tarda. Bona tarda. Puesto a la profesional de los fiscales y jueces, por supuesto, ni tampoco de los Mossos, esto no creo que dude nadie, pero sí puede haberse introducido, llamémosle, el virus del mirar hacia otro lado por parte de algunos, en este caso, policías. Esto ustedes lo han captado, es decir, determinadas cosas no tenerlas en cuenta. ¿Ustedes han captado algo en ese sentido? Bueno, vamos a ver. Es tan vago y tan amplio que no sé decirle, pero vamos a ver. ¿Perdón? Vemos casos particulares. Se ve claramente que en caso tal, no digo a nivel global, sino en algunos casos muy concretos, puntuales o concretos que se ve algún día concreto tal vez. Alguna situación concreta, sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que pasar página de lo que en su momento pudo haber pasado o se pudo haber planteado, y además yo sí que quiero lanzar una defensa de los Mossos, del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, independientemente de que en un momento puntual y determinados mandos o algún miembro anecdótico del mismo pues no estuvieran a la altura de las circunstancias. Lo cierto es que es un cuerpo que está operativo y está arraigado ya aquí en Cataluña y está actuando debidamente. Por tanto, yo no creo que exista ese comportamiento, y si lo hay, ha de ser puntual. Y por parte, o las relaciones del Ministerio o de la Fiscalía con el Gobierno, o del Estamento de Justicia en Cataluña con el Gobierno, en los últimos años, que la justicia ha hecho su trabajo, ¿ustedes se han sentido apoyados por el Gobierno de la Generalitat,
recolzats, com diuen en català, o les ha dejado un poco ahí? Bueno, vamos a ver. El que tiene los medios económicos, pues es difícil, a veces es difícil conseguir que los suelte. Eso ya es, yo creo, un principio máximo, ¿no? Bien sea el Ministerio de Justicia, bien sea la Generalitat. En ocasiones, pues te sientes abandonado por unos y por otros, en el sentido de que sabes que hay necesidades obvias y evidentes y no te las conceden, pese a que son obvias y evidentes, pues porque económicamente no les conviene o porque no les resulta rentable la justicia, también puede ser, ¿por qué no? Pero sí que es verdad que si en algún momento nos hemos sentido quizás más abandonados, también tengo que decir que en los últimos meses se está atendiendo más a las peticiones de la fiscal jefe de Barcelona, porque hoy mismo me lo comentaba ella. Con lo cual... ¿Por parte de la Generalitat o del Gobierno? Parte de la Generalitat, ¿no? Es que dependemos en materia de funcionarios, materia de medios materiales, de edificios, etcétera, etcétera, dependemos de la Generalitat. Y sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, pues si ha habido alguna petición de que determinados funcionarios, por favor, pues que no los sacaran de fiscalía, se ha atendido. Esto sí que lo tengo que decir. Molt bé, doncs Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación Fiscales, muchísimas gracias por estar este sábado con nosotros, compartir esta conversa con gente del mundo de la prensa de Barcelona y hasta otra ocasión. Buenas tardes. Muchas gracias. Gràcies també al Daniel Arasa, al Germán González, a la Iva Anguera i a la Maria Jesús Cañizares, tornant dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Hostal Gramenín, aquí al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau, que vagi bé. Bona tarda. Bona tarda. Des del restaurant de l'Hostal Gramenín, aquí al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau, que vagi bé. Bona tarda. Bona tarda.